¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Y hace unos días, exactamente el viernes pasado, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori, se presentó ante la comisión Lavallato. Ella respondió todas y cada una de las interrogantes de los miembros de este grupo de trabajo. Ahora, ¿qué dijo? Bueno, ella respondió de qué vivía, cuál eran los honorarios mensuales que percibía, también lo que percibía su esposo y por supuesto también respondió sobre los cócteles que realizó para recaudar fondos para la campaña precisamente. Y ella dejó conforme a muchos de los miembros de este grupo de trabajo. Esto en medio de una gran expectativa de los medios de comunicación. Finalmente aseguró que nunca recibió un solo dólar ni de Odebrecht ni de ninguno de sus supuestos enviados. Tenemos su presentación aquí en Expediente Odebrecht. ¿De qué vive usted, señora Keiko? Señora Fujimori. Sí, a través de la presidencia. Yo percibo un sueldo que está registrado en planillas de Fuerza Popular. Mi sueldo es de 12.500 soles y además mi esposo, que es un empresario exitoso, tiene un sueldo mucho más grande que el mío y entre ambos cubrimos todos nuestros gastos. Congresista García Belaunde. ¿Es suficiente entonces? ¿Usted se siente que vive bien con ese sueldo? Por supuesto, vivimos tranquilos. Desde el año 2005 hasta finales del 2011, mi esposo trabajó como funcionario de IBM. Percibía un sueldo mensual aproximado de 33.000 soles mensuales, cerca de 120.000 dólares anuales. Hoy en día, él es agente inmobiliario con una licencia del Ministerio de Vivienda y su sueldo aproximado es de 20.000 soles, más los 12.500 que yo percibo como presidenta del partido, son suficientes para solventar nuestros gastos. Congresista García Belaunde, a través de la presidencia se le recuerda a todos los miembros de la comisión para fin de evitar el diálogo. Siempre será a través de la presidencia, señora Bartra. ¿Conoció la señora Fujimori a través de la presidencia a Emilio Odebrecht? Señora Fujimori. No, no lo conozco. ¿Conoció la señora Fujimori al señor Marcelo Odebrecht? Señora Fujimori. No, no lo conozco. En el interrogatorio 51, número 51, de Marcelo Odebrecht ante los fiscales brasileños, como parte de su delación premiada, este narró en detalle cómo fue su relación con políticos y funcionarios diversos en el extranjero. Estamos hablando de una creación en el Brasil. A partir del 2008, cuando estaba Odebrecht, la constructora, ya en el Perú, está en el Perú hace muchísimos años antes, se nombró a algunos ejecutivos para el papel de vicepresidentes. Por ejemplo, Luis Mameri, quien asumió el cargo de vicepresidente para América Latina y Angola. A lo largo de este periodo hubo contactos institucionales con diversos países, con diversos funcionarios públicos, con diversos políticos locales, por supuesto que sí. Y tenían relaciones con estos políticos. ¿Usted tuvo conocimiento de esto? ¿Usted conoce a Luis Mameri? No, Señora tampoco Fujimori. lo conozco. Congresista García Belaunde. Porque a partir de allí empiezan, parecería, los pagos, ¿no? De acuerdo al informe, ¿no? A través de una caja 2. Según lo que ha dicho Odebrecht. El señor Odebrecht, también Marcelo,
entregó a los fiscales una serie de intercambios de correos electrónicos tomados desde su celular. En una de esas anotaciones indica aumentar a Keiko 500. ¿Cómo interpreta esto de aumentar a Keiko 500? ¿Qué cosa es? ¿500 qué? ¿500 reales, dólares, soles, 500.000, 500 millones? En fin, ¿cómo interpreta que esto haya aparecido en unos correos electrónicos de un celular, nada menos que de un celular, donde se habla de aumentar a Keiko 500? ¿Cómo interpreta la señora Fujimori esto, señora presidenta? Gracias, congresista García Belaunde. Señora Fujimori, antes de darle el uso de la palabra para que responda, se les comunica a los señores miembros de la comisión que en la carpeta que siempre se les alcanza se encuentra la traducción hecha por un traductor oficial de la frase que usted acaba de mencionar. Esto se lo menciono a fin de que se tenga en cuenta al momento de preguntar la frase correctamente traducida. Señora Fujimori, no sé si deberían revisar esto, porque usted acaba de referirse a la frase, entonces, a fin de que no le demos muchas vueltas a este tema con respecto a la interpretación idiomática, la traducción, sería bueno desde este momento tomar en cuenta cuál es la traducción que se tiene de la anotación. Sí, presidente, estamos acá viendo recién la traducción. Es efectivamente aumentar 500 para Keiko a Forza Visita. En fin, no sé si me puede contestar la pregunta, presidenta. Señora Fujimori. Sí, en esa anotación, que claramente se ve como un plan, una intención, dice aumentar a Keiko 500 y yo haré visita. Quiero señalar claramente que quien habla, ni el partido Fuerza Popular ha recibido dinero alguno del señor Marcelo Odebrecht, ni de ningún funcionario de esa empresa, ni de ninguna empresa brasileña. Y que tampoco he recibido visita del señor Odebrecht. No lo conozco. Es más, si hubiese alguna vinculación, el señor Odebrecht, de acuerdo a su movimiento migratorio, ha estado en reiteradas oportunidades en nuestro país. Jamás lo he conocido. Nunca me he cruzado con él. No he tenido intercambio de palabra con este señor. Congresista García Belaunde. Pero la pregunta segunda, que era derivada de la primera, ¿por qué cree la señora Fujimori que se menciona esto? ¿Por qué cree? Bueno, ella dice que no conoce, que no lo ha conocido. ¿Por qué cree? ¿A qué intuye ella que puede haber estado mencionada en algún momento? Señora Fujimori. Sí, no voy a entrar en el ámbito de las especulaciones, pero entiendo que el señor Odebrecht tenía intenciones de vincularse a diferentes partidos políticos en Latinoamérica. Quiero dejar bien claro que con Fuerza Popular nunca hubo ninguna vinculación. Congresista García Belaunde. ¿Esto fue en qué época? Esto fue entre el 2010 y 2011, más o menos. ¿Ya usted estaba en campaña, señora presidenta, a través suyo? Señora Fujimori. El partido, en ese momento Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, fue creado en el mes de marzo del 2010. Recordemos que en octubre y en noviembre del 2010 tuvimos elecciones municipales y regionales y después de esa fecha se inició la campaña presidencial. ¿En qué, de acuerdo a las encuestas, cuáles eran sus posibilidades de ganar en ese momento? Señora Fujimori. Sí, bueno, las encuestas en esa elección, recuerdo que en noviembre de ese año del 2010 el favorito era el expresidente Toledo, que llegó a tener incluso 33% de intención de votos. Más o menos por febrero, a 2 meses de la elección,
recuerdo que los 5 candidatos presidenciales gozábamos de cerca de 18% de intención de voto. No había un claro candidato ganador en ese momento. Y claro, finalmente, el último mes de la campaña, quien empezó a crecer en sus intenciones de voto fue el expresidente Ollanta. Congresista García Belaunde. Sí, pero en aquella época dice, en la declaración de Odebrecht dice, en aquella época Odebrecht, le sugerí a Jorge Barata, entonces superintendente de Odebrecht en el Perú, mira, si tienes algún temor de que vaya a haber represalias, porque incluso en esa época él creía que quien iba a ganar, si no me equivoco, era Keiko Fujimori, y le dije, mira, decide tú, si crees que hay riesgo de represalias, apóyala a ella. Más, incluso, hice una anotación en aquella época, mira, apoya a Keiko, más si piensas que hay peligro de represalias, pero tengo que hacerlo porque es un pedido del gobierno brasilero. ¿Cuál es la relación de la señora Fujimori con el gobierno brasilero y, en todo caso, qué opina de esta declaración del propio Odebrecht? Señora Fujimori. En esa declaración, el señor Odebrecht señala claramente que el pedido del gobierno brasileño y del Partido de Trabajadores era apoyar decididamente al señor Ollanta. Yo no tengo, ni el partido, tampoco Fuerza Popular, ninguna relación con el gobierno brasileño. No conozco al señor Lula, no conozco a la señora Dilma. Y sobre las especulaciones del señor Odebrecht no voy a opinar. Congresista García Belaunde. ¿Y conoce también conoció o conoce al señor Raimundo Serra, que era el operador político, ¿no?, mediático del grupo Odebrecht en el Perú? Señora Fujimori. No. A quien conocí en una oportunidad fue al señor Barata. Yo lo he mencionado a través de mis redes sociales. En mi condición de candidata presidencial fui invitada a hacer una presentación de mi plan de gobierno al Grupo Brasil. Esta invitación fue coordinada a través del embajador de Brasil en el Perú y es en esa oportunidad, frente a 80 empresarios en el Hotel Atón en San Isidro, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Nunca he tenido una reunión privada, ni antes ni después de esa presentación de mi plan de gobierno. Congresista García Belaunde. Presidenta, ¿y estuvo invitada o asistió a las famosas frejoladas de la Embajada de Brasil? Señora Fujimori. Nunca he sido invitada ni tampoco he asistido. Bueno, una presentación realizada en medio de una gran expectativa, reiteramos, de los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, que se apostaron en la sala Bolognesi, donde se llevó a cabo esta sesión. Ahora bien, ¿qué sucedió luego? ¿Cuáles fueron las reacciones de los parlamentarios sobre la presentación de Keiko Fujimori en la Comisión Lavallato? Tenemos el informe. Ha dicho que no, entonces es la opinión de ella contra la de Marcelo Odebrecht. Habrá que esperar que avancen y concluyan las investigaciones, sobre todo que están en la Fiscalía, para ver si la Fiscalía tiene elementos que confirmen o no lo dicho por Marcelo Odebrecht y lo escrito por Marcelo Odebrecht. Si las tienen, entonces habrá responsabilidad penal de parte de ellas, si así lo deciden los tribunales, y si no, la cosa quedará ahí, ¿no? Fujimori ha accedido a una citación del Congreso, o sea, de la Comisión Lavallato, para ver los problemas pues, en los que ella pudiera haber incurrido. Ahora, se ha presentado, se le ha hecho las indagaciones correspondientes y, bueno,
ahora ya tendremos que meritar nosotros cada una de sus declaraciones, porque las declaraciones es todo un proceso en el cual uno tiene que verificar si corresponde o no corresponde. Se ha comprometido también a brindar información en términos de los informes que se le han solicitado, informes, por ejemplo, en el caso de algún de los últimos años de campaña, por ejemplo, también ha presentado alguna documentación de los aportes que ha recibido, y hacia adelante también se ha comprometido a dar los informes de algunos gastos que no los ha presentado el día de hoy. Se ha quedado abierta absolutamente la posibilidad respecto a este tema, ¿no? Ahora, aquí hay que diferenciar dos cosas. Keiko Fujimori no ha sido funcionaria pública. Entonces, hay cosas en las cuales pues, nosotros no tenemos todos los elementos básicos como para, digamos, cuestionarla de manera directa, ¿no? Sí, se ha hecho algunas preguntas, las ha respondido, pero ella no está vinculada con el sector público, no ha tenido vinculación con el sector público. Por lo tanto, la situación que ella en este momento no es tan compleja como en otros casos, ¿no? Sin embargo, ella ha tenido la iniciativa de presentarse. ¿Usted cómo ve esta actitud? No, esa de la iniciativa la ha tenido hace más o menos desde el mes de mayo, junio. Y bueno, ha habido un requerimiento por parte nuestra y también la misma prensa nacional que estaba, sobre todo el sector mediático, ¿no? Para que sea interrogada. En ese caso es que se ha presentado ahora y ahora a estas alturas ya tenemos una idea más clara. Pero lo que hay que diferenciar, por eso decíamos, ¿no? Mientras no sea funcionaria pública, no tiene las mismas condiciones de los demás. Los otros sí están siendo investigados porque han ejercido un cargo público. La pregunta, la señora Keiko Fujimori ha respondido que no ha recibido absolutamente nada, que no tiene ningún conocimiento. La presunción de inocencia es un principio básico, pero será parte de la investigación. Hay que seguir buscando más indicios para poder ir tejiendo la hipótesis sobre si hay alguna responsabilidad. Y es trabajo de la Comisión Lavallato. Hay una iniciativa de parte de ella de asistir a la comisión. ¿Cómo ve usted esa actitud? Es importante, no solamente ella, sino cualquier persona, sobre todo si hay algún vínculo con este cártel delincuencial que ha significado Lavallato. Estas empresas brasileñas que financiaban campañas, estas empresas brasileñas que pagaban coimas para después ganar licitaciones sobrevalorando en perjuicio del erario nacional, a cualquier persona, sea quien sea el presidente de la República, sea el más grande empresario, sea la lideresa de cualquier partido político, tiene la obligación de aclarar cualquier vinculación que pudo haber tenido. Inclusive les puede servir para poder deslindar responsabilidades, eso es muy importante resaltar. Bien, y siempre en Lavallato Internacional ahora nos trasladamos a Ecuador, porque Jorge Glass, él ha sido hasta hace poco vicepresidente de esa nación. La corte de ese país le ha negado un habeas corpus y por supuesto continúa en prisión, acusado de recibir dinero de Odebrecht. Veamos. Jefe de Estado, le doy todo mi apoyo al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hagan justicia en el caso de Odebrecht y vayan a la cárcel los responsables de haber recibido coimas, soborno. Así reaccionó el presidente Maduro luego de que la firma Odebrecht aceptó haber pagado millones de dólares en sobornos en América Latina. Ahora, el primer nombre que surge del escándalo en Venezuela es justamente el del propio presidente. Bueno, a juzgar por la cantidad de sobornos que contó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Venezuela hace más bulto que todos los países del mundo. Maduro fue mencionado por la testigo de la justicia brasilera, Mónica Moura, quien declaró que cuando el mandatario era canciller, recibió 11 millones de dólares directamente de Odebrecht. Con este dinero se habrían pagado los asesores de imagen de la campaña de reelección del presidente Hugo Chávez en 2012. El acta de su testimonio afirma: Maduro recibía a Mónica en su propia oficina, entregaba los maletines con el dinero en efectivo y le prestaba una escolta para que la acompañara desde la Cancillería. La declarante, que es esposa de uno de los publicistas de Chávez en Brasil, explicó por qué Maduro se encargaba personalmente de la operación.
Nicolás Maduro era siempre muy desconfiado. No quería entregar dinero a más de una persona por el riesgo de la negociación. Por eso entregaba todo a Mónica Moura. Lo que no explica el documento es si los pagos volvían a funcionarios públicos o políticos en forma de sobornos para obtener contratos como ocurrió en otros países. Es que esto es una trama mucho más sofisticada y que no hemos podido terminar de desenmarañar. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador negó el recurso de habeas corpus solicitado por el vicepresidente del país, Jorge Glass, sometido a prisión preventiva por estar vinculado en una supuesta asociación ilícita relacionada con el caso Odebrecht. En una audiencia efectuada en la sede de la CNJ en Quito, la Sala de lo Laboral negó el recurso al considerar que no se han violado procedimientos del debido proceso como argumentaba la defensa. Tras concluir la audiencia, el abogado defensor Eduardo Franco calificó la negación como absolutamente diminuta, injusta, arbitraria e inconstitucional, mientras aseguró que apelarán la decisión. Y recién hace pocos minutos el tribunal dio su veredicto que vamos a apelar para que sea otra instancia el que conozca el recurso de habeas corpus. Y si también es negado allí, acudiremos a la Corte Constitucional y a cortes internacionales porque la injusticia no puede ser eterna. Glass acudió a la audiencia fuertemente custodiado por policías que tras la diligencia lo llevaron de vuelta a la llamada Cárcel 4 en el norte de Quito, donde está recluido desde el pasado 2 de octubre. El abogado insistió en que no hay pruebas que incriminen a Glass con el caso Odebrecht y dijo que este caso podría constituirse en una infamia contra el vicepresidente de la República. Que esto es un entramado político para causar daño al vicepresidente de la República, porque la gente ve en él el triunfo que tuvo la década pasada. Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que entre 2007 y 2016, Odebrecht pagó sobornos por un valor de más de $35,5 millones a funcionarios del gobierno. Bien amigos, hasta aquí otra emisión de Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Los esperamos pronto con más información acerca de este escándalo que remece a más de 12 países en todo el mundo. Que estén bien. Hasta la próxima.